hombre de Río Cuarto, Córdoba, experto en informática, que él modestamente dice que juega con las computadoras, pero bueno, lo llaman de todos lados, será por esto. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Muchas gracias por atendernos, porque últimamente estás muy requerido. Te hemos visto, no diría por todos lados, pero en muchos medios. Sí, así parece. Cada vez que hay elecciones y que se usa voto electrónico, tengo los días medio ocupados. Digo, de la sota o un yuyo en promoción al lado tuyo en apariciones. Sí, pero no me postulo para nada. Javier, justamente queríamos consultarte por las alternativas del voto electrónico, sobre todo por la controversia, ¿no?, que surgió a partir de la aparente facilidad con que se puede alterar, digamos, el sistema, de modo que terminás votando a quien no querés. Sí, y ahí hay una cuestión que por ahí escapa a lo que es el sentido común de la mayoría de la gente, que es de qué hablamos cuando hablamos de fraude. Y tratándose de votaciones, de elecciones en un sistema democrático, el fraude puede consistir de dos cosas distintas. Una es la más evidente, que es lo que decías recién, la alteración del resultado. Claro. Contrariar la voluntad de los votantes para que aparezca otra cosa y gane quien no debía ganar. Y otra, más sutil, pero incluso hasta más importante, que es la violación del secreto del voto. Ah, sí. Sí, estábamos viendo la historia esta de Maduro en Venezuela, ¿no?, que decía que tenía los datos de 900.000 compatriotas con número de cédula y todo, obviamente haciendo alusión al voto electrónico, ¿no? Identificados. Y ahí hay que retrotraerse un poquito en la historia al año 1912, que es cuando surge la ley, que básicamente es la ley electoral que nos rige hoy, con algunas modificaciones, que es la ley Sáenz-Peña. Claro. Y la ley Sáenz-Peña, lo más importante que instituye es el voto secreto. Sí, universal, secreto y obligatorio. Exacto. ¿Cómo se votaba antes? A mano alzada. Ajá. La gente iba, desfilaba delante de una mesita donde decía quién votaba, y ahí no había ningún problema. O sea, todo esto de lo que estamos hablando, del tema de las boletas, de los distintos tipos de formas de cometer fraude y demás, antes no existían. ¿Por qué? Porque estaba todo a la vista. Claro. A las 6 de la tarde, yo siempre bromeo, digo, quizá un poquito después de que se limpiaban los charcos de sangre, ya teníamos el resultado. Sí, porque en aquella época se hacía política con el 38 a la cintura, digamos. Claro, pero no había, o sea, estos problemas no existían. No existían. Entonces, claro, toda esta complicación que tenemos viene de el tener que preservar el derecho del voto. Entonces, a priori a mí no me sirve que me digan, mira, esto va a ser más rápido, esto va a ser más bonito, esto va a ser más confiable, si me estás quitando, me estás debilitando el derecho a mantener el voto secreto. Uh-huh. Y ahí está la cuestión que está en el fondo de todo esto. ¿Por qué? Porque el sistema de voto electrónico hay de todo tipo. Hay sistemas que son realmente bastante atemorizantes, como el de Brasil o el de Venezuela, o la mayoría de los de Estados Unidos, en donde vos terminás confiando en lo que dice una computadora. Claro. Sin ningún tipo de respaldo. Por ejemplo, en Brasil no tenés ningún tipo de respaldo físico. La computadora dice que el candidato X sacó 20 votos y no hay contra qué contrastarlo. Claro, no se puede contrastar con nada. El sistema usado en Salta, que es el mismo que se propone para la ciudad de Buenos Aires, y hay un interés muy fuerte en finalmente llevarlo a todo el país, es un sistema que en ese sentido es bastante más confiable, porque uno confecciona el voto en la pantalla y el sistema imprime una boleta donde está impreso en texto, que uno lo puede leer, a quién votó, que es lo que se y deposita además en la urna, graba digamos, los datos en un chip. Ajá. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista es bastante confiable respecto de la exactitud del resultado. El problema es qué pasa cuando uno confecciona el voto usando una computadora. ¿Esa computadora de alguna manera permite que alguien sepa cómo voté? Ajá, es una pregunta interesante. Bueno, vos nos dijiste, en una de las primeras ocasiones que hablamos, que lo que uno carga en bytes en el sistema, aunque lo borre después, siempre queda en algún lado. Puede quedar, la posibilidad siempre existe. Yo ayer en Twitter y charlando con varias personas, a todos les hacía la misma pregunta. Vos podés estar seguro, si votaste en Salta ayer con ese sistema tan ágil aparentemente, que parece que no lo fue tanto, pero vos podés estar seguro de que nadie sabe cómo votaste.
Y la respuesta es no. Claro. La respuesta es no. O a lo sumo la respuesta es, yo confío en que alguien auditó eso y se aseguró de que no, pero vos personalmente no. Entonces, vamos a una de las cosas que es uno de los males de nuestro sistema democrático que se quiere combatir con esto, que es el clientelismo. Si vos, una persona con educación, con algún conocimiento de informática, no podés estar seguro, ¿qué podés esperar de alguien que depende de un subsidio y al que se le acerca un puntero y le dice, mira, ojo a quién vas a votar porque nosotros tenemos las computadoras tocadas y vamos a saber a quién votaste? Sí, pero sí, vamos a saber si exactamente te seguimos pagando o no el subsidio. Exactamente, ¿sí? Lo que dijo Maduro puede ser tomado como que realmente pasó o puede ser una especie de amenaza. Una especie de, claro. ¿Sí? Ojo, porque nosotros sabemos. Ajá. Entonces, eso basta para que alguien, además de querer votar a la oposición, además tenga que animarse. Ajá. Y justamente ese es el espíritu del secreto del voto, es el espíritu de hacer un sistema abierto para que cualquier persona, con solamente saber sumar, pueda asegurarse en el pedacito en el que interviene, en la parte que le toca de que todo se hace bien. Muchas veces se nos pone como ejemplo países del primer mundo donde se usa voto electrónico. La realidad es que muchos de esos países donde efectivamente se usó voto electrónico, y a veces durante más de una década, muchos volvieron atrás. Mira vos. Un caso Pero, más porque, relevante por ahí es Holanda. Ajá. Y hay un caso que a mí siempre me gusta destacar, que es Alemania, porque las razones que da la Corte Suprema de Alemania no son razones técnicas, sino que tienen que ver con esto. La Corte Suprema de Alemania dice, un sistema de votación en donde el ciudadano común no puede tener certeza de lo que hace el sistema y tiene que confiar en la palabra autorizada de un técnico o de una élite, no es democrático. Mira, es un planteo muy interesante realmente. Sí. Y esa es la cuestión que está en el fondo, porque Claro. después nos Es cambian algo, y dicen, no, pero esta implementación, este sistema es seguro por tal cosa, por tal otra. No, está bien. Pero siempre, tarde o temprano, el ciudadano se encuentra frente a una computadora que él no sabe qué hace y qué no hace, y tiene que confiar. Tiene que creer que es lo que le dicen que es. Exacto. Este es el fondo de la cuestión. Javier, te agradecemos muchísimo estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por el interés y el espacio. Javier Smaldone, desde Río Cuarto, Córdoba. Muy claro. Un experto en informática. Yo diría que es uno de los que está en el candelero en este momento del país, consultado por todos los medios del país, a raíz justamente de la implementación del voto electrónico y sus bemoles, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿hasta qué punto estamos seguros de que lo que nosotros estamos poniendo en la computadora, al hacer la opción, no queda registrado por ahí y después, alguien puede saber por quién votamos, ¿no?